Vamos a platicar de la hemostasia. Para poder comprender a la hemostasia, vamos primero a decir cuál es su finalidad. La finalidad de la hemostasia es evitar la pérdida sanguínea. Para poder estudiar la hemostasia, la vamos a dividir en tres: hemostasia primaria, secundaria y fibrinólisis. Para que se lleve a cabo la hemostasia primaria, se requiere la participación de las plaquetas y del vaso sanguíneo, y su finalidad es formar un tapón plaquetario. Con esto se evita la pérdida de sangre. Aquí tenemos un frotis sanguíneo de perro a 1000 aumentos teñido con Wright, y vamos a ver que con las flechas rojas están señaladas las plaquetas. Vamos a ver que las plaquetas son pequeñas, redondas a ovales y anucleadas. Por otra parte, la hemostasia secundaria se va a llevar a cabo por medio de los factores de la coagulación, y su finalidad es llevar a cabo la formación de un tapón estable de fibrina. Con esto se evita la pérdida de sangre. Vamos a recordar que existen varios factores de la coagulación, y existen los que son dependientes de vitamina K, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. La mayoría de los factores de la coagulación se sintetizan en hígado, excepto el 3 y el 4. La fibrinólisis se va a llevar a cabo cuando ya se reparó el problema, cuando ya no necesitamos ninguna formación de tapón estable de fibrina. Para eso tenemos los factores inhibidores y la plasmina. Estos van a encargarse específicamente de degradar el coágulo y de inhibir a los factores activados. Algunos factores inhibidores son antitromina 3, alfa-2 macroglobulina, alfa-1 antitripsina, alfa-2 antiplasmina y proteína C. Estos se van a encargar de inactivar a los factores activados. Y tenemos el plasminógeno, que se transforma en plasmina, y esta se va a encargar de degradar la fibrina y el fibrinógeno, dando como consecuencia los PDF o productos de degradación de la fibrina, entre ellos dímero D. ¿Cuáles son las alteraciones de la hemostasia? Bien, pues tenemos alteraciones de hemostasia primaria y secundaria. Con respecto a las alteraciones de hemostasia primaria, lo más importante es una trombocitopenia. Existen varias causas generales de trombocitopenia, entre ellas tenemos acelerada destrucción, disminución en la producción, incremento en el consumo y secuestro. Dentro de acelerada destrucción está trombocitopenia inmunomediada, en donde vamos a ver una disminución de plaquetas de menos de 20 por 10 a la 9 por litro, generalmente en los hemogramas. Vamos a ver casos de disminución en la producción. Esto es favorecido por enfermedades infecciosas principalmente, como en casos de erliquiosis, de casos de quimioterapia o parvovirosis. Tenemos incremento en el consumo, generalmente por coagulación intravascular diseminada. Y secuestro, que va a ser por esplenomegalia. Recordemos que el vaso alberga al menos una parte importante de plaquetas, y cuando hay esplenomegalia las va a secuestrar. También es importante recordar que otra causa de pérdida de plaquetas son las hemorragias. Entonces no hay que olvidar preguntar bien anamnesis para ver si el paciente está teniendo hemorragias. Y con esto ocasiona la trombocitopenia. Tenemos un ejemplo de un frotis de sangre
teñido con Wright a 1000 aumentos, en donde solamente vamos a ver células mononucleares, en este caso linfocitos. Se trata de un paciente que tiene un desorden linfoproliferativo y que presenta trombocitopenia. Existen otras alteraciones de las plaquetas que pueden ser la trombocitosis. En este caso tenemos trombocitosis primaria, que es por un desorden mieloproliferativo, una trombocitosis reactiva por respuesta a un proceso inflamatorio y transitoria por esplenocontracción y secundaria a pérdida sanguínea o hemorragias. ¿Cuáles son las alteraciones de hemostasia secundaria? Bien, vamos a ver que las alteraciones de hemostasia secundaria pueden ser hereditarias o adquiridas. Dentro de las alteraciones hereditarias está la enfermedad de von Willebrand o las hemofilias, la A, la B y la C. La deficiencia del factor 8 es hemofilia A, deficiencia del factor 9, hemofilia B y deficiencia del factor 11, hemofilia C. Por otra parte, las adquiridas se van a caracterizar por ser alteraciones por insuficiencia hepática, coagulación intravascular diseminada, deficiencia de vitamina K, que puede ser ocasionada por intoxicación con warfarina, una obstrucción biliar o sulfaquinoxalina, que sabemos que es antagonista de vitamina K. Por lo tanto, vamos a evaluar ahora, dentro de las alteraciones de la hemostasia, qué signos clínicos van a presentar estos pacientes. Los signos clínicos que van a presentar dependen de la alteración, si es primaria o si es secundaria. Generalmente en alteraciones de hemostasia primaria vamos a ver pacientes que tengan petequias, generalmente son generalizadas, van a verse en mucosas y es raro que haya hematomas. Asimismo, las alteraciones de hemostasia secundaria se van a caracterizar porque son hemorragias abundantes, forman hematomas y es algo localizado. Tenemos un ejemplo de un cocker que presenta petequias y melena, que tiene una alteración de hemostasia primaria. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio que voy a considerar para la evaluación de la hemostasia? Bien, en este caso vamos a ver que dependiendo si es hemostasia primaria o secundaria, vamos a tener signos clínicos. Entonces, ¿cuándo voy a decidir hacer pruebas de laboratorio que me indiquen que puede ser la alteraciones en la hemostasia? Los pacientes tienen hemorragias, petequias, epistaxis, hematoquesia, melena. Todos estos signos clínicos me orientan a pensar que el paciente tenga alguna alteración de hemostasia primaria o secundaria. Entonces vamos a empezar a evaluar la hemostasia primaria. Para esto evaluamos las plaquetas y algo que vamos a evaluar de ellas es la estimación plaquetaria. Nosotros tenemos un frote sanguíneo teñido con Wright a 1000 aumentos de perro y vamos a ver las plaquetas que se estiman de la siguiente manera. Se van a contar 10 campos y el promedio se multiplica por 20. Por otra parte, no nada más evaluamos las plaquetas, sino también otras características. Aquí tenemos un ejemplo de un frotis de un gato a 1000 aumentos con tinción de Wright, en donde vemos que casi no se observan plaquetas. Y entonces este gato presenta una aglutinación. Este gato fue positivo a leucemia viral felina y por lo que se observa también presenta trombocitopenia. Otras cosas que evaluamos de las plaquetas es la morfología. Debemos evaluar si hay macroplaquetas, lo cual es indicativo de plaquetas jóvenes. O también, antes de mencionar que el paciente tenga trombocitopenia, debemos evaluar en la cola del frotis si existen o no agregados plaquetarios. Si existen agregados plaquetarios, entonces ya no vale la pena hacer la estimación y solamente se reporta como agregados 1, 2 o 3 cruces. Otra prueba que podemos evaluar es la función plaquetaria. Entonces, esto se hace con el tiempo de sangrado. Lo que vamos a hacer en los pacientes es hacer un corte en la mucosa oral, en el belfo superior, y vamos a ver el tiempo en que para el sangrado.
Algo importante es que no se debe limpiar la herida, nada más se debe limpiar la parte donde está la sangre y esperar el tiempo de coagulación, que puede ser de 3.5 minutos en perros y gatos. Por otro lado, los tiempos de coagulación son otras pruebas que se realizan para evaluar la hemostasia secundaria. En este caso tenemos el tiempo de protrombina, que es el TP, y el tiempo de tromboplastina parcial activada. El TP evalúa vía extrínseca y común y el TTP evalúa vía intrínseca y común. Recordemos que para evaluar los tiempos de coagulación se requiere tomar muestras con citrato de sodio al 3.2% y son en estos momentos las muestras ideales para evaluar los tiempos de coagulación. Y por fin hemos terminado la evaluación de la hemostasia.